buenos días, amigas y amigos de ese su programa Voz para el Cambio. Gracias por acompañarnos como cada día en este programa que es un compromiso con nuestro país, un compromiso con una mejor educación y con una mejor República Dominicana. En este día, pues hay un universo de temas que analizar en este país donde no terminamos de de una y ya estamos en la otra. Esto es una situación bastante complicada. En el día de hoy a mí me gustaría mucho conversar sobre educación, ya que los temas de educación pues no se agotan. Aunque no es agotarlos el objetivo, pero caramba, de algunos quisiéramos tener un respiro, un descanso. Uno de los titulares de Diario Libre, que a propósito felicitar a este diario de nuestro país que hoy que cumple 22 años, uno de sus titulares en primera plana para la tristeza nuestra es que 1.154 estudiantes han sido embarazadas en el año escolar y 112 han sido por violaciones. De verdad que esto es una situación que da muchísima pena, muchísima vergüenza. Sin embargo, los datos exactos es que más de 3.000 estudiantes, 3.105 exactamente, son madres y 1.154 son padres. O sea, yo lo que me pongo a pensar es que hay un problema muy grave a nivel de nuestra sociedad. Y eso es lo que nos tiene que quedar claro de esta primera plana de este periódico. Cómo tenemos una sociedad que realmente hace mucha falta, eh, que se siga trabajando en valores, que se siga trabajando en responsabilidad, que se organice adecuadamente la vida de los jóvenes, de los niños, para que tengan opciones, para que este aspecto de llegar a estar explorando en la vida sexual no inicie tan a tiempo. ¿Por qué tan temprano? Porque iniciar una vida sexual muy temprana nos expone a muchísimas consecuencias. Si exploramos y vemos realmente en lo que explica el artículo, que lo tenemos por aquí en página 4 del periódico, vamos a encontrar que no es solamente el problema del embarazo, porque en ocasiones nos escandalizamos cuando vemos el embarazo, pero caramba, y el uso de sustancias químicas. Y las que ya tienen VIH, siendo adolescentes, y otras que tienen problemas graves de salud emocional, de higiene mental, de trastornos psicológicos que las llevan incluso a intentar quitarse la vida. Todo esto son problemas que nosotros tenemos que ver y otras van a ser víctimas del trabajo infantil. Es una situación muy desesperada que nosotros como sociedad tenemos que analizar y tenemos que buscar el origen. Y ese origen de estos problemas no lo tenemos en un solo lugar, los tenemos en varios. Tenemos que ver por qué este tema tiene varias aristas. Lo más doloroso es que esto nos establece, nos coloca en una situación en la cual vamos a tener que, que decir que en nuestro país le queda muchísimo tiempo de estar en ese famoso proceso de subdesarrollo del que no salimos. Cuando hablamos de ese subdesarrollo y decimos, o país en vía de desarrollo, desde que yo estaba pequeña, hace por ahí muchos años, eh, decíamos, país en vía de desarrollo. Pues esa vía sí es larga, Jesús. Qué larga es esta vía, que no acabamos de entrar en el ansiado desarrollo. Y esto, bueno, por estos mismos factores.
En ningún país desarrollado usted va a tener eh, esa falta de control sobre niños y adolescentes. Los niños y adolescentes son individuos que todavía no tienen una madurez como para estar tomando ciertas decisiones. Entonces, corresponde al adulto guiar y dirigir los procesos a estas edades. Pero bueno, nosotros tenemos muchas, por eso decíamos que son muchas las situaciones que hay que analizar, porque ¿qué es lo que está pasando últimamente con nuestra sociedad? Es bastante complicado. Nicaulis Melo está haciendo entrada. Bienvenida Buen día, Paula. Buen día, equipo de Voz para el Cambio. ¿Cuánto tiempo? Pero por acá. por acá, di que como buen hijo, ¿verdad? Buen hijo. Claro, claro, siempre. Nicauli, estaba yo hoy, antes que llegaras, comentando la situación de las escuelas, sobre todo a nivel de un titular, triste titular que tenemos en el periódico Diario Libre sobre la cantidad de embarazos que tenemos y Mm. cuántos de ellos son por violaciones. Entonces, este es un tema que de verdad da muchísima pena. Así que bienvenida, Nicaulis. Gracias, gracias, Paula. Sí, en verdad es un tema, lastima mucho, sobre todo también, sin ser causa violación en sí, ya pues a uno le va dando como mucho, porque adolescentes que deberían estar en otros procesos en su vida, formándose, proyectándose, ¿verdad? Dando los pasos para lograr ser lo que se quiere ya de adulto y demás, y entonces como estar en este proceso, y peor aún entonces cuando también se le agrega es un elemento de violación. Pero sí, en realidad se ve mucho a nivel de los centros educativos, sobre todo esos centros que son de secundaria, tú tienes mucho esa población y todo lo que sucede en ese proceso, cómo te desertan también las adolescentes por esa razón. En muchos momentos el mismo centro es que tiene a veces que ir, que buscar, pero realmente es un tema. No es lo mismo ya también tú realizar un proceso de estudio, un proceso formativo cuando tú no tienes esta responsabilidad, ya cuando ya la van teniendo. Yo comentaba hace unos días con este tema también, ya no mucho en violación, sino del embarazo ya a nivel de los adolescentes, de las adolescentes en centro educativo. Y entonces íbamos haciendo como el análisis de eso y ahí también agregábamos y esto, que esas son las que se deciden a tenerlo. A veces lo que está más para allá, eh, que no se cuenta, que no se ve y no sabemos cuántas veces han salido por el mismo tema de aborto que se hacen a nivel de sus hogares y demás, es como lo más que pasa también. A veces ya cuando vienen y deciden cómo lo voy a tener es porque a veces han agotado recursos y no ha habido forma de deshacerse, pero sí es Y penoso en ese eso, sentido. Se ha sí, venido luchando mucho y haciendo muchos procesos como de una formación a nivel de lo que es la sexualidad, la educación sexual también, pero igual seguimos, está muy sentido todavía todo esto de embarazo así en las adolescentes. Y qué mal, porque hoy en día también lo vemos. Antes como que mirábamos adolescentes 16, 17 años, ahora estamos mirando niñas prácticamente ya saliendo también así embarazadas. Es bueno, todo un tema. es que ahora todo se está adelantando, Nicaulis. Ujú. Antes, nosotras nos quedábamos siendo muy niñitas. Recuerdo que aún a los 15 algunas queríamos ya comenzar a pensar en que somos ya adolescentes y casi señorititas. Y aún a los 15 nosotros nos resistíamos y muchas seguíamos yendo al liceo con nuestro moño y Ay, con sí. sin embargo, ahora las chicas ya a los 10 comienzan a comenzar a arreglarse. Eso hay, yo pienso que hay mucha inducción también de cómo los padres te van llevando. Muchas niñas van siendo vestidas igual que sus madres toda la etapa de niñez y entonces ya desde siempre se van sintiendo que son mujeres pequeñitas, no se van sintiendo niñas. Luego entonces, cuando van creciendo,
también hay una situación con la alimentación, Nicauli, que induce mucho el tipo de alimentación desordenada, llena de sustancias químicas y que hacen que las niñas se desarrollen tan temprano y que vamos a tener entonces niñas que a los 11 10 años, 11 años están teniendo su primera menstruación. Y es 9 años. Hoy en día, escúchame, Paula, por ejemplo, te hablo también ahí a nivel de los centros educativos, ya tuve las niñas con 9 años, con 10 años ya formadas, ya, literalmente ya menstruando. No, uno se asusta, da miedo ya, o sea, porque tú le ves una niña con 10 años, pero estamos teniendo también mucho esa realidad. Y eso entonces implica que mientras antes comience este proceso, más peligro hay. Una Ujú. madre que tenga, y ojalá que las personas que nos escuchan ahora en sus hogares por su Telecanal 21 y también los que nos escuchan por las redes sociales, ojalá que la gente entienda lo que estamos analizando. Si usted tiene una niña que a los 10 años, los 9 años, ha tenido su primera menstruación, eso no significa, el tener la menstruación no significa que esa niña ya ha pasado a una etapa de ser una señorita y que puede tomar decisiones y que usted le tiene que dar libertad. Eso lo que significa es que su cuerpo está entrando en unas etapas de desarrollo en las Ujú. cuales van a comenzar a desarrollarse caracteres sexuales secundarios. Le van a crecer sus pechos, se van a ensanchar sus caderas y lo más peligroso, su sistema reproductor va a comenzar a producir ovarios. Y entonces esa niña ya podrá embarazarse. ¿Qué significa? Que usted tiene que cuidarla mucho más. Ah, Entonces usted tiene que estar más pendiente. Usted debería pensar en todo el tiempo dónde está su niña. Se va a la escuela a las 8, asegurarse que entró a la escuela. Termina a las 12:30, esperarla a alguien en su casa y llevarla a su casa y tenerle un horario para hacer sus tareas. Y luego la llevamos a la escuela de música, y luego la llevamos a la cancha a hacer deporte, y la llevamos a su escuela de inglés, y luego está en la casa, en su casa, con sus padres. Esa niña entonces difícilmente vamos a tenerla embarazada y tomando estupefacientes y probablemente con SIDA. Difícilmente a una niña que le organicemos un tipo de vida de esa manera. Pero cuando una madre, como la mayoría de nuestro país, lamentablemente, tiene que salir a trabajar todo el día, no sí. puede regresar a su barrio para estar pendiente de si su niño llegó o no a la escuela, no tiene teléfono a veces, cómo no comunicarse con sus hijos, no tiene quien le cuide a los hijos porque a veces hay que pagar ese servicio y no lo tenemos. Esto lleva a una triste realidad en la cual muchos padres, muchas madres que han tenido que salir a trabajar fuera de su casa, se quedan sin control de qué pasa con sus hijos en su casa, Nicaulis. Así es, Y así esto, es. y esto es Fíjate una que, situación difícil. fíjate que a nivel de los mismos centros, hemos ido como dando una mirada a esto y hemos ido nosotros también como tratando de ir colaborando con orientaciones, con un poco ahí como la educación, la organización, pero en realidad son muchos factores que entran ahí, así como bien tú lo has señalado, desde ese mismo cuidado, pero también desde el cómo nosotros vamos orientando también como a nuestras hijas, en este caso las hembras. Son un tema todos, ya hablamos un poco ya ahora con el tema de las niñas por el tema mismo del embarazo, por toda la vulnerabilidad que hay en ese ser. En días pasados nosotros estuvimos desde el Ministerio de Educación en un proceso formativo y este proceso era de consulta de cara a hacer cambios, a reestructurar lo que son las normativas a nivel del centro educativo. Entonces, en esos equipos habían estudiantes, directores, docentes, estaba la ATMAE, o sea, estaba la sociedad, parte, ¿verdad?, de la sociedad civil que también inciden a nivel de la comunidad educativa, son parte de la comunidad e inciden en los centros también. Y cuando escuchaba a las niñas, jovencitas, 13, 12, 13 años, por ejemplo, grupo que me tocó
ver. Y entonces cuando ellos decían como cuáles cosas cambiarle a las normas y hablaban de estos elementos que tú señalas, ellos decían, deben dejarnos que nos peinemos y que vayamos peinadas como nosotras querramos a la escuela. No tienen que meterse como nosotras llevemos nuestras uñas, si están pintadas, si son largas, si no las ponemos, no tienen, que no se metan tampoco en eso. Que no, que las dejen cuando se pongan sus pantalones, porque tú sabes que llevan el pantalón, pero luego entonces le hacen modas al pantalón, lo ponen un poco más fino, pegadito y que sea tubito, y le ponen una serie de modas. Que no se metan tampoco en eso, que dejen que su pantalones ellas lo lleven como quieran. Y mencionaron el pelo, su tipo de peinado, y también te dicen literal ¿y en qué afecta que yo vaya peinada de X manera con lo que yo voy a aprender en la escuela? Y ya tú sabes ahí, eso ya en la consulta que ellas dicen eso, ya luego uno fuera como de ahí, cuando estamos haciendo diálogo, interactuando sobre lo que se miró, y ellas sacan esos elementos, entonces comenzamos a dialogar. No es un tema de que esto influye en el aprendizaje como tal, porque si tú lo miras en verdad, ¿qué tiene que ver como yo esté peinada para yo aprender a hacer ese proceso? Pero entonces nosotros le decimos, lo que pasa es que aprender no es solamente tú ir y mirar qué se dice y asumirlo como tal. Eso va, es un plus que tenemos que hacer. Desde ahí hasta tu personalidad, hasta cuidar también tu parte personal, cómo es, ¿verdad? Lo más adecuado. Uno no se viste igual para ir a todos los espacios, por eso existen las normas. Eh, y yo le decía, por ejemplo, quisieran venir aquí a la escuela como van con la ropa que se ponen cuando van a la playa, por ejemplo. ¿Ustedes creen que estaría como sería lo correcto? Sería lo... No, profe, pero ¿y cómo vamos a ir como si fuéramos? Digo yo, no, porque si lo abrimos así, decimos que pueden ir vestidos. O sea, hay reglas, hay normas. Incluso la ropa que no ponemos para ir allá a la playa no es la que no ponemos en la casa tampoco. No es la que no ponemos para ir a la iglesia, no es la que no ponemos para ir al parque. O sea, comenzamos como a dar una mirada de todo eso, pero todos estos aspectos sí influyen y pensamos a veces que no. Tú te fijas que las uñas, las niñas pequeñas, 4, 5, 6 años, tú la ves con uñas puestas y que las uñas de niñas que venden y las mismas madres sí se la compran. Los padres le compran sus uñitas porque esas son de, yo no sé dónde está la categorización de que esas son de niña, pero dicen son de niña y entonces se la pegan esas uñas. Entonces también como que todo eso sí en realidad va dando al traste esto. Me voy sintiendo ya más adulta, me voy Mm. pareciendo más a mamá, a mi tía. ¿Mm? El maquillaje, porque también le compran el maquillaje desde pequeñita. Ya no estamos hablando ni siquiera las niñas ya con No, 10 11 dos, 12 tres años. años, 2, 3 años. Ella, pregúntale a las sobrinas, a las ahijadas, las hijas de amiga, cuando van a cumplir años, ¿qué es lo que te piden que les regalen? Que les regale la pintura de las manos, que les regale maquillaje, porque ya tienen que jugar a maquillarse. Mm. Sí. Todos esos elementos sí influyen también en todo este proceso de yo creérmela ya también, que ya estoy como en una adultez. Así es, Nicaulis. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Amigos y amigas, quédense ahí porque al regreso vamos a conversar, seguir conversando de este tema, pero en otro aspecto. Y conversaremos con Nicaulis sobre el código de ética que se ha aprobado ahora y todo que está dando mucho que hablar. Entonces, vamos a analizarlo al regreso. Así que no se vayan, que ya regresamos.